Listo, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿No está nadie? Buenos días, profesor. Esta Buenas tardes. respuesta sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Por un momento creí que estaba solo, ¿ve? Bien, vamos con otro punto característico que acompaña pues al desarrollo cultural, que acompaña una tercera parte de lo que es la historia en general. En esta oportunidad hablemos sobre lo tradicional que en nuestro medio alcanza a desarrollarse, simplemente las llamadas culturas antiguas, o hablemos pues de las principales civilizaciones que alcanzó a desarrollarse en el mundo. Vamos aquí, ¿ve? Listo. Ahí tienen el título para generar en esta oportunidad una de las más grandes caracterizaciones que alcanzamos en nuestro medio. En semana 3, lo que es el llamado esclavismo en el mundo. Miren, este término de esclavismo, recuerdan ustedes, esclavismo, ¿por qué? Por ser una etapa simplemente de explotación. Etapa de trabajo, pero con un solo proceso. Simplemente apropiación de la fuerza de trabajo, o para muchos es la etapa de maltrato que se dio de uno hacia otro. Pero esa es la primera caracterización que llevamos nosotros en esta parte. Pero el esclavismo alcanza un elemento también característico. Juan dice, ¿cuál es su más grande distinción o la caracterización que lleva pues el esclavismo en el mundo? En principio, nos va a mostrar a las principales culturas que se desarrollaron en ese entonces. ¿Y cuáles eran las culturas más importantes de la historia? Ahora, si hablamos de culturas, vamos recordando en ello a la primera y la más importante de la historia. A ver, recuerdo. Fíjense esta imagen y me dicen ustedes, ¿a qué cultura pertenece pues esta? A ver, chicos. Egipto. Listo. Tenemos en ello la llamada cultura de Egipto, egipcia. Listo. Miren, Egipto tiene grandes antecedentes culturales. Egipto es una de las culturas que, gracias a los aportes que dejó para la humanidad entera, es que podemos recordarlo nosotros como uno de los más interesantes en el mundo. Lo consideramos nosotros a esta cultura de Egipto como la primera civilización, o le dicen pues la cuna de las civilizaciones antiguas. No estoy diciendo cuna de la humanidad, sino la cuna de las civilizaciones. Lo que quiere decir que después de esta vienen otras culturas, pero la primera o la madre viene a ser Egipto. Ahora, Egipto como cultura genera una actividad impresionante. Egipto tiende a desarrollar grandes manifestaciones culturales. Geográficamente está bañadito por un río, el llamado río Nilo. Gracias a la fertilidad de sus aguas del Nilo, hace que Egipto sea considerado como el don del Nilo. O sea, eso debido pues a la fertilidad de sus aguas. O sea, es importante para Egipto. Cultura africana. Se caracterizó por tener dos grandes etapas que llevó consigo. Se habla pues de una división que representa lo que es al Alto y al llamado al Bajo Egipto. ¿Ve? El primero es el Bajo Egipto y el segundo es el Alto Egipto. El Bajo Egipto es una de las civilizaciones que nos va a mostrar geográficamente a la primera civilización o a la primera, digamos, al primer centro arquitectónico que representa al mismo Egipto, primera ciudad. Dentro del Bajo Egipto se dio la presencia de la ciudad de Memphis, una ciudad dedicada mayormente a lo que es la agricultura por las aguas del Nilo y a la vez se dedica pues a las grandes construcciones arquitectónicas. Pero cuando hablamos del Alto Egipto, el Alto Egipto tiene como ciudad principal a la ciudad de Tebas. Ahora, cuando hablamos de Tebas, Tebas genera un proceso también interesante. ¿Cuál es su más grande distinción de Tebas? Es que estos señores se dedicaron a las construcciones arquitectónicas y a la vez al desarrollo militar. O sea, hay una diferencia entre los dos.
Mientras que el Bajo Egipto es agricultor, el Alto Egipto mantiene un desarrollo de construcción. Esa es su actividad principal, o si prefiere, no construcción, sino militar. Agricultor y militar. ¿Ve? Ahora, cuando hablamos nosotros de estos dos, Egipto a la vez tiene periodos históricos de evolución. ¿Y cuántos periodos son los que respaldan Egipto? A los egipcios lo que lo respaldan vienen a ser cuatro grandes periodos históricamente. El primero es el llamado periodo tinita. El segundo es el periodo, aquí mírenlo, el periodo tinita. El segundo es el periodo menfítico, el periodo tebano y el cuarto es el periodo del Nuevo Imperio. Pero cuando alguien dice, oye, ¿por qué arcaico, tinita, menfítico, tebano y Nuevo Imperio? Decía usted solo cuatro. Es el llamado, el periodo inicial, tinita. Pero el periodo tinita en su proceso evolutivo se caracteriza por recordarnos en su interior la presencia pues de tres grandes etapas. O sea, el tinita se divide en tres etapas. El primero es la etapa arcaico, la etapa primitiva y la etapa tinita. ¿Ve? Tres. Arcaico, primitivo y tinita. Pero cuando hablamos nosotros de estos tres, el arcaico, el tinita y el primitivo, me dice, ¿y por qué se caracterizan? Porque el periodo arcaico genera una de las grandes actividades. Es el periodo simplemente de formación y presencia de pequeñas tribus o civilizaciones. Muchos de nosotros hablamos de la presencia de nomos. O sea, ¿qué es un nomo? Es una provincia. Pero en su segunda etapa, en el primitivo, se habla de la unificación egipcia. O sea, se va juntando. ¿Quién se junta? Todos los gnomos que se encontraron, ahora se juntan todos. Pero ¿quién ayuda a juntarlos en ese entonces? Es un rey. El primer rey o faraón egipcio. Este personaje es el rey Menes. Apodado en ese entonces como el rey escorpión. Miren, o sea, el rey escorpión es el llamado rey, el rey Menes. Con Menes empieza a darse esa primera caracterización. Y cuando ya se llega al periodo tinita, se recuerda recién el término Egipto. Se da el nacimiento de la cultura egipcia, pero con su propio nombre. O sea, ya no hay pues ya no existen, me dicen, pequeñas tribus, sino es formación del mismo Egipto. Por eso siempre a veces, ¿no? ¿Qué nombre tuvo el periodo en el cual nació por primera vez Egipto? Es el periodo tinita. Pero años antes, a Tinita, ¿qué sucedió? Se dio unificación y el nacimiento de nomos. Y esa es su característica principal. Pero y el hecho más saltante de ello, ¿cuál es? Que en este periodo se dio la construcción de la ciudad de Tinis, primera capital de Egipto. En este periodo, ¿qué sucedió? Se dio el desarrollo de una escritura. ¿Y cuál es la escritura que lo caracteriza? Es el llamado se habla del jeroglífico. ¿Ve? Una expresión interesante que relaciona pues a la cultura de los egipcios. Eso es un elemento interesante que nosotros alcanzamos a recordarlo en esta parte. Unificación de nomos, escritura, jeroglífico. ¿Correcto? Ahora viene el segundo. El segundo periodo es el llamado periodo menfítico. Este es el periodo más hermoso, el periodo más importante que llevó consigo Egipto. Pero ¿por qué se caracteriza el periodo menfítico? Por ser aquella etapa en la cual se alcanzan los más grandes antecedentes culturales que llevó consigo Egipto, o sea, los más grandes aportes culturales. Aquí nace por primera vez a nivel astronómico la presencia del primer calendario solar, un calendario que hasta hoy en día llevamos, el de 365 días. Otro dato característico, aquí podemos hablar de su escultura y de su arquitectura, los trabajos más hermosos que llevó consigo Egipto. Y mira, ¿cuáles son los datos? A nivel arquitectónico, se dio la construcción de las tres pirámides, el Keops, el Kefren y el Misery. A nivel escultórico, se dio la construcción de dos templos. Uno es
el caso pues no dice el Partenón, perdón, no el Partenón, ¿no? Sino la construcción que se tiene ello es el Luxor, me dice el centro o el templo más importante es el Karnak y el Luxor. Otro dato que lo caracteriza a ello viene a ser pues la construcción de su escultura. La escultura más importante viene a ser la Esfinge. Otro trabajo característico que lleva consigo viene a ser sus escrituras. Ahora Egipto no solo conoce uno, sino tres escrituras. El primero es el jeroglífico, pero pertenece a un periodo distinto. En el periodo menfítico se da la presencia de la hierática y el segundo de la demótica, los dos más importantes que acompaña a ello. Y manteniendo esa misma caracterización, otro dato que lo representa o caracteriza el periodo menfítico, ¿cuál es? Que durante este proceso se mantienen también trabajos que nacen a nivel astronómico. Y en astronomía, ellos nos muestran la presencia del primer calendario solar, un calendario que lo divide al año en 12 meses y los meses están divididos en 30 días. En general, el año dividido en 365 días. Ve impresionante ya el desarrollo que lleva pues Egipto en este periodo. Otro de los puntos que ustedes recuerdan dentro de ello es la presencia de su religión. En este periodo ellos fueron también politeístas. Pero en el proceso politeísta, ¿cuál fue el hecho más saltante que lo caracterizó a los egipcios? Como politeístas creencia en varios dioses, y entre sus dioses más importantes o los más recordados tenemos uno de los dioses más importantes de ese entonces. ¿Quién es? El dios más importante de ellos. Viene a ser Osiris, el dios sol, Isis, la diosa luna, Horus, el sol naciente. Y ahí tenemos pues a Anubis. Mira, Anubis. ¿Quién es Anubis? Es el dios de los muertos. Un dios que tiene pues un parecido al cuerpo de una persona, pero la cabeza es de un chacal. Y eso es lo que representa o acompaña a este hecho. Otro dato interesante. Ahora, pasado ello vendría otro. Claro, no solo lo que menciono, no solo son ellos, ¿no? Sino tenemos pues al dios Ra, el dios de las guerras. Se tiene pues al dios Set, el dios de la oscuridad de las tinieblas. El dios Tifón, el dios de las guerras. O sea, dioses en grandes cantidades llevó consigo Egipto. Inclusive ustedes creo que vieron una película de los dioses egipcios, creo, ¿no? Y ese también, ¿ve? O sea, no es uno, sino varios. Por eso, politeístas, creencia en varios dioses. Y por ahí la intervención que hacen, excelente. Se recuerda esa manifestación en esto. Vendría en ello el tercer periodo. Ahora, el tercer periodo es interesante. Empezamos hablando del recordado periodo tébano. Ahora, el periodo tébano o tebano trajo una expresión interesante. Este es el periodo en el cual Egipto sufre un constante proceso de invasión. Miren, el periodo tebano sufre invasión, Egipto. Pero una invasión que no perjudica, sino se habla de una invasión que favorece al desarrollo de los egipcios. Ahora, muchas veces, oye, profe, ¿cómo es eso de que va a favorecer? Sí, favorece, porque los invasores traen aportes y Egipto crece gracias a esos aportes. Ahí se da la presencia de los llamados Ixos y se da la presencia de los semitas. ¿Y quiénes eran los Ixos y los semitas? Eran personajes o pequeñas tribus que por primera vez en la historia había traído pues el caballo y a la vez trajeron el carro de guerra. Y de ahí viene una pregunta de examen anterior aquí en la U del Centro, cuando dijeron, ¿y de qué material fue el primer carro de guerra que llegó a Egipto? El primer carrito de guerra, ¿de qué material fue? Si yo les dijera, ¿fue de madera, fue de metal o fue de piedra? ¿De qué material sería? Tenemos lo que es el metal. Y cuando se habla de un metal, interesante. ¿Y cuál es el metal que lo caracteriza a ellos? El metal que va a caracterizar a estos viene a ser pues el bronce. Ni siquiera es un metal puro, sino es aleación. Pero eso es parte del periodo que representa Egipto. Ya en su última etapa, encontramos al conocido Nuevo Imperio.
Pero cuando hablamos de nuevo imperio, ahora dice, ¿y el nuevo imperio por qué es importante? Esta es la etapa última de desarrollo y florecimiento egipcio. Mira, es la última etapa de desarrollo egipcio. Su caracterización más saltante de ese último periodo, ¿cuál es? Que durante este periodo, lastimosamente, Egipto sufre un constante proceso de invasión. Invasión que pondría fin a la civilización egipcia. ¿Quién puso fin a los egipcios? Viene a ser el Imperio Romano. Y eso es la caracterización última que llevó consigo pues Egipto. Para nosotros, los 4 grandes periodos que caracterizó a la civilización egipcia. Sobre ello, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Ahora veamos la segunda. El que sigue ello, esta imagen. Ahora pregunto, ¿a qué cultura pertenece esa imagen? Mesopotamia. Claro, esta es una de las grandes construcciones que representa pues a Mesopotamia. Ahora, si hablamos de estas caracterizaciones mesopotámicas, podemos recordar un dato también interesante y a la vez tradicional. Si yo les dijera así, ¿quién de ustedes puede decirme qué nombre tiene esa construcción que ven ahí en imagen de Mesopotamia? El Zigurat. Bien, esta es el templo del Sigurat. Ahora, si yo quiero darle otro nombre, cuento solo los pisos. ¿Cuántos pisos tiene esa construcción? 7 pisos. 7. Ahí va lo que dice, ¿no? ¿Qué nombre tiene la construcción más hermosa de Mesopotamia? Viene a ser el templo del Sigurat, llamado por nosotros como el templo de los 7 pisos. Pero por ahí algunos también me dicen, oye, profe, pero esto no es maravilla del mundo. No, no. La maravilla del mundo es otro. La maravilla del mundo que nace en Mesopotamia viene a ser los llamados jardines. Hablamos de los jardines colgantes de Babilonia. Ese es el otro trabajo que lleva consigo. Pero veamos y cuánto recordamos de estas culturas. Mesopotamia. Esta cultura nace dentro de Asia Menor. Cultura que se caracterizó por estar bañadito geográficamente por 2 ríos. El primero es el río Tigris y el segundo es el río Éufrates. Por estar bañadito por los 2 ríos, ¿cómo es llamado Mesopotamia? A Mesopotamia lo llamamos nosotros como país. Le dicen el país entre ríos. Esa es otra de las distinciones o caracterizaciones que lleva consigo pues Mesopotamia. A la vez, dentro de ese proceso geográfico, Mesopotamia fue dividido en 2 grupos. Nace en ello la Mesopotamia Baja, que estuvo representado por la región de los caldeos y con ello la capital de Babilonia, y el segundo el Mesopotamia Alta, que da origen a los asirios y su ciudad principal es la llamada ciudad de Nínive. Ve una distribución o un proceso interesante que lleva. Pero sus características más importantes se ubican gracias a los periodos que alcanzaron a desarrollar ellos. Al igual que Egipto, Mesopotamia tiene también 4 grandes periodos. Pero el nombre de estos son interesantes. El primero se hace conocer como el periodo sumerio-acadio. El segundo es el llamado primer imperio babilónico, o sea, se habla de la primera etapa de florecimiento babilónico. El tercero es el periodo de predominio, control asirio, para muchos el periodo de la hegemonía siria. Y el cuarto, un periodo interesante. Estamos hablando del segundo imperio babilónico. O sea, son 4 los que caracterizan al desarrollo mesopotámico. Esta es la expresión más saltante que nosotros llevamos. Sumerio-acadio, primer imperio babilónico, se habla de la hegemonía siria y el segundo imperio babilónico. ¿Ve? Interesante el proceso o la actividad que llevó consigo. Ahora, tenemos 4. Y de los 4 periodos, ¿cuál es el más interesante de ellos? Hablamos del primer imperio babilónico. Ahí se concentra los grandes aportes culturales que llevó consigo Mesopotamia. Pero el primero es así. El primer periodo para nosotros, Sumerio-Acadio. Miren, Sumerio-Acadio.
En este periodo sumerio-acadio se dio un aporte interesante. Ahí nace por primera vez la rueda. Pero lastimosamente, con el correr del tiempo sucede algo impresionante. La población sumeria-acadia genera una rivalización entre ellos, haciendo que durante este periodo se dividan pues en dos bloques, naciendo en ello la presencia de los sumerios y en el otro extremo se da el desarrollo de los acadios. O sea, se separaron. Pero ¿cuál es lo más importante al separarse entre los dos? En que los sumerios son personajes cultos que quedaron en Mesopotamia. O sea, se habla de la población más culta. Y cuando hablamos de los acadios, otro dato interesante. ¿Y quiénes son los acadios? Los que alcanzan el desarrollo arquitectónico y a la vez militar. O sea, uno es culto y el otro es arquitecto. Ahora, cuando hablamos de lo más culto, fíjense ello. ¿Qué desarrollaron? Ellos trajeron consigo la escritura más antigua de la historia, la escritura de tipo cuneiforme. Y cuando hablamos de los acadios, se habla de los arquitectos. La construcción más hermosa, ¿cuál es? El templo de los 7 pisos. Para nosotros, el llamado templo del Sigurat. Esa es la otra expresión característica que llevo consigo. Ahora, sumado a ello, viene pues el llamado primer imperio babilónico. Ahora, lo del imperio babilónico, interesante. ¿Cuál es su más grande caracterización o distinción del primer imperio babilónico? Que este es aquel periodo en la cual se estableció uno de los hechos más importantes de la historia. Aquí se desarrollan los grandes aportes. Uno de los primeros aportes viene a ser la instalación de la ley de Talión. Ahora, muchas veces, profe, ¿pero qué es la ley de Talión? Es aquella ley que busca sancionar a las personas con el mismo error cometido. La expresión de llamado ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que caracteriza ello. ¿Y quién fue el que implantó la ley de Talión? Fue el rey Hammurabi, uno de los reyes más conocidos. Pero a ese hecho se suman construcciones y encontramos pues la construcción escultórica. ¿Y cuál es el trabajo escultórico más interesante de ellos? Es la presencia de un toro. Se está hablando del toro alado. Esa es la más grande caracterización que alcanzamos. Pero siguen sumando a esta y se habla de otro hecho. Ahora se habla, esto vino en examen, a nivel de ciencias matemáticas hay un aporte impresionante. ¿Cuál es el aporte en matemáticas? Ellos conocen la presencia del sistema sexagesimal. Mire, el sistema sexagesimal. A la vez, ¿qué es lo que nace en ello? Ellos conocen la circunferencia de los 360 grados. Grandes aportes a nivel matemático. Lo que también vino en examen U del centro, el caso del horóscopo. A nivel astronómico, conocen el horóscopo por primera vez. Grandes aportes que llevó consigo. Y me dice, profe, ¿solo ellos lo que destaca? No, ahí nace lo que es religión. Aparte, ahora en religión ellos conocen lo que es el mazdeísmo y el zoroastro, su divinidad. Otro elemento que destaca en ello es el proceso agrícola. Se mantienen en ello las construcciones arquitectónicas. Inclusive se da la construcción de la ciudad de Ur con el recordado Sargón, Sargón I. En este periodo se va dando, me dicen pues, digamos, aportes que están ligados simplemente al desarrollo del conocimiento. O sea, al igual que Egipto tiene grandes manifestaciones. Pero suman a ello viene el tercero. Y el tercer periodo se hace conocer como el periodo de la hegemonía siria. Ahora, hablar de hegemonía es hablar de un periodo de control, de desarrollo que alcanzaron durante este proceso. Hegemonía asiria. Pero ese control asirio, ¿en qué se basa? Solo en el desarrollo militar. Pero en sus inicios no fueron militares, fueron cultos. Crearon una primera biblioteca. Y años después, expresión militar, surgiendo en ello por primera vez el casco de acero, la presencia del escudo de guerra, se da la presencia del arco,
tenemos la construcción de las bóvedas, etcétera. O sea, trabajos militares impresionantes que relaciona pues a esta etapa. ¿Ve? Y al final de ello vendría un nuevo. Encontramos a la última etapa conocido como el Segundo Imperio Babilónico. Pero ¿cuál es el aporte principal de la segunda y última etapa babilónica? Que durante este proceso se dio la construcción de una de las maravillas del mundo. Hace un rato mencionaba, ¿qué nombre tiene la maravilla del mundo que nace dentro de Mesopotamia? ¿Qué nombre tiene, dijimos chicos? ¿Qué nombre tuvo la maravilla del mundo que se desarrolló en Mesopotamia? ¿No está nadie? ¿No Los recuerda? jardines colgantes, profesor. Claro, ahí tenemos a los jardines colgantes de Babilonia. Ese es el trabajo, pues, que lo caracterizó a ellos. Ahora ves, ¿y quién mandó construir? ¿Y para quién? El que mandó construir o el que lo construyó es el rey Nabucodonosor, el rey Nabopolázar. ¿Para quién mandó construir? Esto fue construido para su esposa, donde cada elemento arquitectónico escultórico que se daba era la representación de la esposa que llevó consigo. Pero, o sea, en honor a ellas, lo que representa una de las grandes construcciones recordados pues en el mundo. Pero hasta ahí lo que es Mesopotamia. ¿Preguntas? Ahora mira, termina ello y viene una nueva civilización. Otro que he recordado bastante en exámenes. Me refiero a esta cultura que es eminentemente navegante y comercial. Y otra de las grandes culturas que mantiene un proceso netamente militar. El primero es la llamada, pues, Fenicia. Miren, Fenicia es una pequeña cultura que nace también en Asia Menor, pero a orillas del mar Mediterráneo, lo que quiere decir que es una pequeña isla, Fenicia. En el interior de esa pequeña isla se da el florecimiento y la presencia de palmeras, conociendo en ello o siendo llamado en ese entonces como el país de le dicen el país de las palmeras. Su distinción más saltante de los fenicios, ¿cuál es? Una de las más grandes caracterizaciones que llevó consigo Fenicia estuvo relacionado también a sus periodos históricos. Ahora, en el periodo histórico que lleva, interesantísimo, tiene tres. El periodo es el periodo de Sidón, el periodo de Tiro y el periodo de Cartago. Los tres periodos más importantes. Cuando dice, oye, profe, Sidón, ¿por qué? Por ser el periodo en la cual nos hacen conocer la presencia del alfabeto fonético. Eso es lo más importante y lo más recordado en exámenes. Mire, nace lo que es el alfabeto fonético. Fueron navegantes por excelencia, grandes comerciantes. A la vez se dedicaron a la agricultura. Impresionante ese primer periodo. El segundo periodo es el periodo de florecimiento, el periodo, digamos, de desarrollo y de perfeccionamiento a nivel comercial. Florece a nivel comercial, pero su más grande actividad, ¿dónde se encuentra? Se encuentra solo en el uso del múrex. Ahora, ¿qué es el múrex? El múrex es pintura. Y el color que conocen ellos viene a ser el color púrpura. Ese es el dato más saltante. Otra de las distinciones interesantes que se mantuvo en ese entonces, ¿cuál es? Que durante este periodo se dio la presencia de los llamados los mercenarios. Y ahí también. ¿Y a quiénes llamamos nosotros como mercenarios? A las personas a pago o a los soldados a sueldo. O sea, yo le pago a una persona y hace lo que quiere frente a las ordenanzas que le doy. Claro, hoy en día hablamos de marcas. En ese entonces se habló simplemente de mercenarios. ¿Ve? Pero suman al tercer periodo y viene a ser el periodo de Cartago. Algunos le llaman el periodo cartaginés. Lastimosamente, esta es la etapa de caída y el fin que alcanzaría Fenicia. Pero ¿por qué se dio ese fin fenicio? Lo de Fenicia va a caer o se va a dar ese último proceso debido a una actividad interesante. ¿Saben cuál es ese proceso interesante que lleva Fenicia?
lo que va a caracterizar a ellos está relacionado a un solo proceso cultural. ¿Saben cuál? El enfrentamiento que se dio con los romanos. Y se dio la llamada guerra, la guerra púnica. Una guerra que prácticamente traería consigo el fin del Imperio Fenicio y la invasión romana y el posicionamiento de las actividades comerciales en el mundo. Esta es Fenicia. Ahora, terminado ello, vendría pues una pequeña cultura, que en sus inicios nace como cultura de Persia, pero con el correr del tiempo cambiaría de nombre. Le llaman el Imperio Persa. Ahora, imperio por su expansión territorial geográfica, pero el aporte que nace entre los dos viene a ser el uso del ajedrez. Es como decirle a ustedes, ¿vieron ustedes esa película que llevó como título Los 300? Eso de los 300 forma parte de este proceso. En la película de los 300, ¿qué estrategia militar se empleó? Es el uso o el juego del ajedrez. Ese es uno de los datos más saltantes que lleva. Pero en las actividades alcanzadas de este imperio, logramos nosotros recordar a dos señores que llevó a su más grande esplendor al imperio persa. ¿Quiénes eran? El primero era pues el conocido Ciro y el segundo era pues Darío. Los dos señores más importantes que caracterizó a ellos. Miren, Ciro y Darío. Y cuando hablamos de Ciro y Darío, me dice, oye, ¿y Ciro quién es? El conquistador de Mesopotamia. Darío es el conquistador de la India. Dos señores interesantes a nivel de conquista. Pero a la vez, ¿quién es Darío? Darío es aquel señor que desarrolla esa guerra que enfrenta a 300 espartanos. Llamado es por nosotros, le dicen pues la guerra se habla de la guerra del Peloponeso y se habla de las llamadas guerras médicas. O sea, casi con tiempos entre los dos se genera ese proceso. Pero aquí recordamos nosotros a las guerras médicas. Miren esto.